Hola, Ana Cuervo, buenas tardes. Buenas tardes a todas. Uy, se siente que están entrando así en bandada. Bien, maravilloso. Hola Lourdes, hola Pilar, Marta Susana, María Isabel, hola a todas. Gracias por estar aquí. Vamos a esperar unos minutos más. Uno, dos. Marta López, Ana Ruiz, Rosa Belén, Montserrat. ¡Ah, qué maravilla! ¡Qué gusto! ¡Qué bonita participación! ¡Qué maravillosa respuesta! Lidia Fernández, hola. Cecilia, Pilar, Nora, Diana, bien. Angie Rueda, hola. Cintia Piña, Virginia Sánchez, Ana Suárez, Juana, Ángela. Uh, Hola a todas, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en el primer webinario de la Declaración de los Derechos Humanos de las Mujeres en Español. Buenas tardes, María Fernanda, Esther, Nani, Pepa, hola. Hubo tan buena respuesta a este webinario que además de tenerlo aquí en Zoom, con la posibilidad de saludar, chatear y comentar y que haya esta participación paralela en el webinario, estamos transmitiendo por YouTube a la vez. Hubo cerca de 1000 inscritas, eso es una maravilla. Carla Farías, hola, desde Chile. Carmen Delgado, Carol, Ima, Eva, Pilar, hola, hola. Ya somos 258, vamos a esperar a que se junten 300 y nos lanzamos. Titulamos este webinario ¿Dónde estaban las feministas cuando se reemplazó sexo por género o cómo llegamos hasta aquí? María Victoria, hola. Qué bien, Carmen, desde Cuntis, Pontevedra. Eva Rodríguez, hola, buenas tardes, Nora. Bueno, son ya 290 y tantos con nosotras, así que hola desde Berlín, Ana Delicio, hola. Bueno, pues iniciamos. Buenas tardes. En nombre del grupo de Women's Human Rights Campaign o Campaña por los Derechos Humanos de las Mujeres en español, les doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos en el primer webinario organizado por los contactos de países hispanohablantes, Argentina, Bolivia, Chile, España, México, Perú y República Dominicana. Antes de darles la palabra a nuestras ponentes, a quienes agradezco que hayan aceptado esta invitación y que nos explicarán dónde estaban las feministas cuando se reemplazó sexo por género o cómo llegamos hasta aquí. Estoy aquí yo para invitarlas a leer la Declaración de los Derechos de las Mujeres basados en el sexo. Hay un PDF en nuestra web, en la web de Women's Human Rights Campaign, hay un PDF con la traducción al español de esta declaración. Léanla, fírmenla, úsenla, inviten a amigas suyas a que también la lean, la firmen, la usen. La declaración, a lo largo de sus 9 artículos, reafirma el sexo como categoría protegida jurídicamente, la naturaleza de la maternidad como condición exclusiva de las mujeres, los derechos de mujeres y niñas a la integridad física y reproductiva, los derechos de libertad de opinión y expresión de las mujeres, especialmente en lo concerniente a las nociones de sexo, género e identidad de género, el derecho de las mujeres a la libre asociación y reunión, la participación y paridad política de las mujeres basada en el sexo,
el derecho de las mujeres a tener las mismas oportunidades que los varones para participar activamente en deportes y educación física, la necesidad de eliminar la violencia contra las mujeres y la necesidad de proteger los derechos de la infancia, con especial referencia a su desarrollo libre de estereotipos de género e intervenciones sobre sus cuerpos sanos. La declaración quiere ser una herramienta para darles a ustedes argumentos para explicar a otras lo que está pasando y hablar con mujeres, hablar con sus legisladoras, políticas locales, hacerlas conscientes de lo grave que es desaparecer en leyes la categoría material de sexo para dar lugar a esa entelequia difusa que llaman identidad de género y que no son sino estereotipos sexistas, los estereotipos sexistas de toda la vida. Esto está pasando en todo el mundo y mujeres de todo el mundo nos estamos uniendo para hacerle frente. Las queremos invitar también a sumarse a los webinarios de los sábados, donde mujeres como ustedes, como yo, mujeres de todo el mundo, cuentan lo que está pasando en sus países a este respecto. Tras este primer webinario de los domingos, vendrán otros en español que ya estamos organizando, nos tienen muy emocionadas, como este nos ha tenido muy emocionadas, y qué maravilla que haya tenido esta respuesta. Gracias a todos ustedes. Tendrá lugar una vez al mes. Estén pendientes de nuestras redes para conocer los detalles o, mejor aún, firmen la declaración y pongan palomita en la casilla correspondiente para que les lleguen correos con información. Quiero decir algo más. Bueno, insistir en que sabemos que es difícil en estos días, en estos tiempos, es muy difícil hablar públicamente de estas preocupaciones, pero no tiene que ser públicamente. O sea, de verdad, hablar con una o dos amigas, contarles sus preocupaciones, discutir entre ustedes, también es un acto político, también significa mucho para el feminismo. Nos vamos sumando así, una por una. Entonces, háganlo. La declaración está ahí para servirles para eso, darles argumentos, darles fuerza y que sepan que no están solas, están respaldadas por mujeres de todo el mundo. Y bueno, algo que les quiero decir, en la campaña por los derechos humanos de las mujeres estamos en este momento muy preocupadas por las feministas peruanas. Nuestra contacto de Perú no sabe dónde están sus compañeras y amigas que salieron ayer a manifestarse. Esperamos que pronto sepa de ellas y que se confirme que están bien. Pero bueno, mientras esto no pasa, estamos preocupadas y con ella. Y listo, sin mayor preámbulo, le paso el micrófono a mi compañera María Binetti. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Laura. Bienvenidas todas a este primer webinario de la Women Human Rights Campaign. En español es todo un desafío y un lujo poder estar acá con las dos expositoras que nos van a acompañar. Yo quería contextualizar un poco la convocatoria de esas preguntas que hicimos y que Laura reiteró. Yo creo que es la pregunta del millón, ¿no? La pregunta que urge que nos hagamos y que empecemos a responder con todas sus respuestas. No hay una respuesta, hay muchas respuestas. Una pregunta que nos llena de angustia, realmente nos llena de dolor. ¿Cómo fue que llegamos a esto? ¿Cómo se reemplazó sexo por género? ¿Cómo el género se convirtió en un deseo? ¿Cómo el deseo individual se convirtió en un derecho y en un derecho humano de algunos, por supuesto, no de todos, de algunos a costa de la explotación y discriminación de las mujeres? ¿Cómo es que esos estereotipos sexistas contra los cuales venimos luchando se convirtieron en identidades profundas? ¿Cómo se explica esta disociación psicotizante que se ha instalado en la cultura de una mente flotante que autopercibe cosas que por ley son realidad? ¿Cómo esa mente totalmente desafectada desmembra un cuerpo al cual se le instalan partes y se le extirpan partes y se les ponen otras partes, cual máquinas sociales al servicio de Silicon Valley y de la Big Pharma y la Big Tech? A mí la imagen que se me venía a la mente cuando pensaba en cómo presentar esto es la de volver a casa, una casa que construimos muy lentamente durante siglos, con mucho esfuerzo, y encontrarla saqueada, usurpada y robada. Los saqueadores de esta casa son los ideólogos y las ideólogas y activistas queer.
Cuando digo esto, no estoy pensando en mujeres y varones con determinada condición psicosexual especial o diversa. Todos tenemos condiciones psicosexuales diversas porque la sexualidad en sí misma es diversidad y diferencia, aunque no toda sexualidad, por supuesto, es perversa ni sexista. Hablo concretamente de ideólogos y activistas queer que se hacen pasar por la elevación moral de la humanidad, como siempre lo ha hecho el patriarcado. ¿Dónde estábamos las feministas cuando nos saquearon, cuando nos robaron, cuando nos usurparon la casa? Esto me lo permito decir a título individual, como una hipótesis mía. Quizás estábamos donde teníamos que estar, trabajando, pensando, armando redes, denunciando, advirtiendo, sobre todo las que estamos en la academia, que lo veíamos enunciado por las teóricas desde hace décadas, y lo veíamos enunciado porque conceptualmente, si yo asumo determinados presupuestos constructivistas, relativistas, culturalistas, sociodiscursivos, como es la posmodernidad, no podíamos terminar nada más y nada menos que en la eliminación de las mujeres. Esto conceptualmente era una necesidad lógica. Muchas feministas lo venían diciendo. Ahora, una cosa es ver conceptualmente dónde termina esta historia, eliminándonos como sujetas reales, porque se había partido de que la realidad no existía, sino que existían discursos. Y otra cosa es ver, tener enfrente toda la estrategia política desplegada, tener enfrente Yoga Carta, tener enfrente el lobby internacional, tener enfrente la financiación de la Big Pharma, tener enfrente la industria de la explotación sexual, auspiciando a organizaciones de derechos humanos, agencias de la ONU. Entonces, hoy tenemos la película completa, creo yo, o casi completa, y hoy estamos en condiciones de ver lo que antes quizá no se veía, o no se veía tanto, o se vio conceptualmente, pero o se vio que ya repetía una vieja historia de los 80, pero ahora lo tenemos enfrente. Ahora no hay excusas y me parece que ahora estamos en condiciones y es el momento para empezar a desarticularlo, a comprenderlo y a reflexionar sobre esto. ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Qué nos pasó? Las feministas no tenemos el don de la autopercepción de cosas, ni tenemos el don de autoproyectar posverdades. Lo único que tenemos es un viejo método histórico que se llama consciousness rising o autoconciencia, que es un método de reflexión y de comprensión de la realidad. Eso es un poco lo que vamos a intentar hacer en estos webinarios y principalmente en estos, sabiendo que autoconciencia y comprensión de la realidad son acción subjetiva y son acción política y colectiva. Esa es la intención, la atmósfera y el espíritu en el cual nos convocamos, y hoy tenemos el lujo de estar con estas dos grandes pensadoras que nos van a acompañar y que ya mismo voy a presentar para que nos ayuden a pensar todo esto. En primer lugar va a hablar Rosa María Rodríguez Magda, a quien voy a presentar y luego presentaré a la segunda expositora. Rosa María es valenciana, filósofa y escritora, doctora en filosofía, especialista en pensamiento contemporáneo y feminismo. Ha alternado la docencia con la gestión cultural y la investigación. Fue directora cultural de la Fundación Tercer Milenio de la UNESCO, consejera del Consejo Valenciano de Cultura, directora del Aula de Pensamiento y de la revista cuatrimestral Debat. Ha impartido numerosos cursos y conferencias por muchas universidades de todo el mundo. Menciono algunas: la Universidad de París 8, de París 7, la Complutense de Madrid, la UNAM de México, la Universidad de San Juan en Río Piedras de Puerto Rico, la New York University, la Komasawa University de Tokio, Tartil University de Estonia, la Universidad of Tirana, etc. Ha recibido muchos premios por su escritura: el premio Juan Gil Albert de ensayos en el 96, el premio de la crítica valenciana en el 99, el Premio Internacional de Ensayos Jovelianos en el 2008, el Premio Celia Morós en el 2016, y tiene una producción súper prolífica, enorme. Menciono algunos libros nada más: Foucault y la genealogía de los sexos, La sonrisa de Saturno hacia una teoría transmoderna, Femenino fin de siglo, La seducción de la diferencia, El placer del simulacro, Transmodernidad, Razón digital y vacío, Encuentro en el Café de Flore con Simone de Beauvoir, y el último libro que acaba de salir el año pasado, titulado La mujer molesta, feminismos postgénero
y Transidentidad Sexual, que es el primer libro español de España que aborda, focaliza esta temática. Sus textos han sido traducidos al francés, el checo, el estonio, el inglés, el italiano y el alemán, y actualmente se desempeña como vicepresidenta de Cultura e Investigación de Clásicas y Modernas, una asociación para la igualdad de género en la cultura. Con esta presentación, entonces, le doy la palabra a Rosa María. Muchas gracias, María José, por esa presentación. Quiero decir que estoy muy satisfecha de que me hayáis invitado, de que Women Declaration yo pueda participar. Quiero daros la enhorabuena por esa gran labor que estáis haciendo de tejer una red internacional frente a una amenaza que, por desgracia, también es internacional. Acojo la pregunta que habéis hecho, a ver si consigo, vale. Acojo la pregunta que habéis hecho y lo que voy a pretender es acercarme desde una óptica más bien filosófica. Por esto os voy a compartir pantalla. A ver. Vale. Esta es la pregunta, cómo hemos llegado hasta aquí, y me gustaría comenzar con dos frases. Decía Amelia Valcárcel que el feminismo es el hijo no querido de la Ilustración. Efectivamente, cuando se reclamó la razón para todos, para todas, lo que no se pensaba es que dentro de ese todo iba a estar las mujeres, que íbamos a ir reclamando nuestro espacio en esa visión ilustrada. Por otro lado, la teoría queer es el hijo no querido del feminismo. Empezamos a desarrollar la idea del género, sexo, género, y al final se nos convirtió en una teoría de los géneros, con lo cual, de alguna manera, y lo has dicho, María José, estamos no cumpliendo el cometido al que se nos llamaba desde el propio feminismo. ¿Dónde estaban las feministas cuando se reemplazó el sexo por el género? Pues tú lo has dicho, estábamos luchando por la emancipación de las mujeres. Pero mientras estaba luchando, efectivamente hubo una traslación conceptual en el sentido de que se modificaron ciertos conceptos, ciertas nociones que utilizábamos para comprender y para hacer teoría feminista. Entonces, ¿dónde estaban las feministas en ese nivel teórico? Pues las feministas en Estados Unidos y en el ámbito anglosajón estaban utilizando y promoviendo la noción de gender masivamente, y algunas de ellas transformándose en teóricas queer, que ya era una cosa diferente. Por otro lado, el feminismo materialista marxista siempre rechazó desde el principio la noción de género y que esta noción oscureciera la lucha feminista y sustituyera a la noción de clase, de las mujeres como una clase. Por otro lado, el feminismo institucional pues, utilizó esa noción de género tácticamente. Parecía que era más fácil penetrar en las instituciones, adquirir pues, bueno, desde fondos hasta acciones más concretas, utilizando el término género, que parecía como más aséptico y que causaba menos miedo que el de feminismo. En general, el feminismo europeo continental, yo creo que se resiste a utilizar este término hasta bien entrada la década de los 90, en donde se empieza a generalizar. Hay un dato que precisamente estuve viendo del debate que surgió en tu muro, María José, que me parece que hubo una apreciación de Patricia Suárez que me pareció muy interesante. Nos puede dar un poco el proceso de cómo se implanta. Efectivamente, la ley de violencia de género se luchó en España porque se dijera de género y no violencia contra las mujeres en 2004. Mientras tanto, si repasamos, solo he puesto algunos ejemplos en Latinoamérica, leyes similares contra la violencia contra las mujeres, la de México en el 2007 o la de Colombia, la de Argentina después en el 2009, por citar solo algunas, no utilizan la noción de género. Pero fijémonos cómo, y esto lo podréis explicar vosotras muchísimo mejor que yo, cómo muy pocos años más tarde son esos mismos países los que lideran la legislación sobre identidad de género.
en 2012 en Argentina o en 2015 en la Ciudad de México, no en todo el país, Ecuador el 16, Chile en el 19. Luego, esto no hace falta que dé las claves porque todas las tenemos un poco en mente de cómo una cierta estrategia internacional está movilizando hacia determinadas leyes. Me gusta, antes de empezar con esta influencia, me gusta poner este esquema porque así repasamos y vemos cómo desde el comienzo habíamos estado utilizando la idea de temperamento, la idea de condicionante cultural con Margaret Mead o Simone de Beauvoir, sin necesidad de utilizar la palabra género. Palabra género que, esto simplemente para recordarlo muy rápidamente, empieza con Money en el 55, precisamente dentro del ámbito del tratamiento de las enfermedades o de lo que en ese momento se podía denominar hermafroditismo. Robert Stoller lo aplica más al término de la psicología y de ahí lo va a tomar Keith Miller en Sexual Politics. Todo el desarrollo del cual se sirve la teoría feminista con la noción de género parece que viene muy ad hoc para clasificar más lo que de todas formas ya se estaba denominando como roles sexuales o como influencia cultural. Un salto importante, indudablemente, está el nacimiento de los Gender Studies, pero también cuando eso sale de la academia para convertirse en un instrumento o una orientación administrativa internacional para los estados en la conferencia de Pekín en el 95. ¿Y cuál ha sido esa evolución? Esa evolución es que partíamos de una visión natural en donde la biología se convertía en un destino. La diferenciación sexo-género en ese primer momento nos parece adecuada. En ese primer momento el cuerpo está determinando el género. Según el cuerpo que tienes, el sexo que tienes, se te socializa o se espera un género que te desarrolle según un género determinado. Entonces, por otro lado, el género de alguna manera en esta conceptualización nos está liberando del cuerpo, de esa biología como destino. El paso siguiente, lo recordamos, fue liberarnos indudablemente del género. El género como igual a patriarcado. ¿Cómo nos liberamos de ese género? Pues el feminismo de la igualdad, por ejemplo, por la igualdad de los sexos. Por otro lado, y quiero señalarlo, hay una rama importante del primer feminismo posgénero, que es la idea de que la tecnología nos va a liberar de esa biología. Por ejemplo, recordemos a Firestone o la misma Lidia Falcón, cuando se pensaba que la reproducción tecnológica iba a liberar a la mujer de la maternidad, o la idea cyborg de Haraway, como una posición que me gusta denominar como tecnoeufórica. Hasta aquí nos estábamos liberando del género. El salto cualitativo se da en el momento siguiente cuando, a partir de la teoría queer, multiplicamos los géneros. Es entonces cuando se da la inversión del sexo, también es un constructo, y cuando se reivindica la diversidad sexual. Es aquí donde tenemos un cambio de perspectiva. Ya no es el cuerpo el que determina el género, sino el género el que va a determinar el sexo. Y lo va a determinar, o sea, la elección de mi género lo determina hasta tal punto que puedo transformar mi cuerpo como quiera. Pero, ¿qué estaba pasando? Esto ocurría en el movimiento, en el feminismo, en la teoría feminista, pero ¿qué estaba pasando en el contexto filosófico? En el contexto filosófico del pensamiento del siglo XX, tenemos una acentuación de lo lingüístico frente a lo real o lo fáctico. Recordemos toda la idea del giro lingüístico que arranca, podemos tirar desde Wittgenstein, Austin, pero también después del estructuralismo de Saussure y Lévi-Strauss, que después va a ser leído por el postestructuralismo francés, que a su vez eso, leído en Estados Unidos, generará la French Theory, y que de ahí vendrá la corriente posmoderna. ¿Qué tienen en común toda esta deriva? Tiene en común el constructivismo lingüístico y la minimización de lo material. Quiero también recordar cómo hay toda la filosofía postestructuralista, y estoy hablando de Foucault, de Derrida, Deleuze, Lacan, Baudrillard también,
estudia la sexualidad y estudia la diferencia. Una parte de esto se denominó, una parte de esta corriente, la filosofía de la diferencia, sin la mujer. O sea, se está haciendo una crítica a el sistema, una crítica al falocentrismo, una crítica a la visión anterior de la filosofía como sistema, identificándolo un poco con lo masculino y tomando una posición como de feminidad, pero de feminidad sin las mujeres. Por otro lado, en ese contexto filosófico es importante ver cómo la crítica al marxismo niega la dialéctica, que había sido el modelo donde se entendían las relaciones de poder, lo cual hace que el enfrentamiento entre los dos elementos, en este caso puede ser lo masculino, lo femenino, el patriarcado y el feminismo, quede un poco diluido. Esa visión dialéctica va a estar sustituida por el estudio del significante-significado. Sabemos cómo cada vez nos vamos alejando más del dato material, por así decir, para entrar en una configuración cultural, constructivista. De aquí que frente a la revolución o la emancipación o el cambio que desde un modelo marxista se podría proponer, la filosofía se decante más por hacer deconstrucción. Vamos a deconstruir ese sistema porque ese sistema, lo importante que tiene es que es un sistema cultural construido con un lenguaje y es por eso que nos domina. ¿Qué hay importante en ese contexto filosófico? Que después nos va a afectar mucho a nosotras. Que la diferencia, la diversidad y la dispersión se toman como algo que es en sí emancipador, frente a, y lo pongo con mayúsculas, lo homogéneo, lo unitario, el sistema. Bastaba esa, y tenemos en la mente montones de libros de ese periodo donde se alude a la noción de diferencia, de diversidad, de pluralidad. Esto es muy importante. Ese es el contexto filosófico en donde está pasando algo para el feminismo también. ¿Qué hace la teoría queer? La teoría queer emana de esa visión, porque de alguna manera todo pensamiento está siendo interpelado por la episteme del momento. Así, Judith Butler, cuando habla del sexo como performance, lo que está haciendo es aplicar los actos de habla de Austin, el hecho de que las palabras se cargan de significado porque inducen a actos. Abre la puerta o llama, etcétera. El significado de esto no es tanto un significado que esté ahí, sino la inducción a un acto, por lo cual nos estamos llenando de sentido. Esto realmente es la misma traslación. ¿Qué hace además la teoría queer? Toma la crítica del sujeto de Foucault. Cuando Foucault está criticando la noción de sujeto como algo jurídico entroncado en una determinada visión del poder y que habría que superar haciendo una crítica al sujeto, la teoría queer lo toma. Pero claro, después lo veremos que no es lo mismo hacer la crítica del sujeto siendo un varón que detenta de sí por sí el derecho a hablar, puesto que la deconstrucción del sujeto puede ser epistemológica, pero no le afecta en cuanto detentador de la palabra. En cambio, a las mujeres la crítica del sujeto, la deconstrucción del sujeto nos resulta mucho más peligrosa. Se habla de recordar a Braidotti cuando hablaba de sujetos nómades, que es la misma idea de Deleuze de lo nómada. Se habla también en esa época también de cuerpos sin órganos, por ejemplo en Deleuze y Guattari, o del poder penetra los cuerpos. La teoría queer va a tomar precisamente esa denominación. Desaparece el dimorfismo sexual porque estamos hablando de cuerpos. Y esto lo diré después, pero es importante porque quienes están hablando de cuerpos son unos filósofos que no están tomando en cuenta la diferencia sexual, la diferencia entre hombre y mujer. Entonces, de alguna forma a ellos les afecta menos. Pero si nosotros, que es lo que hace la teoría queer sin planteárselo, toma esa moda de hablar de cuerpos, lo que nos está es negando a nosotras las mujeres.
al hablar de diferencia, la teoría queer también toma la noción de diferencia como diversidad, pero ese postestructuralismo, cuando estaba hablando de diversidad, no estaba hablando para nada de la diferencia hombre-mujer ni el dimorfismo sexual. Luego vuelve a ser una diferencia y una diversidad así como neutra que nos está anulando. La teoría queer, por otro lado, bueno, toma también la idea de deconstrucción, pensando que basta deconstruir, basta volver a nombrar, basta volver a nombrar para deshacer el sistema global de dominación, pero por otro lado, la teoría queer no solamente está influida por el pensamiento del momento, sino por el movimiento queer como movimiento alternativo, aquel que surge en Estados Unidos en los años 90, dentro del propio movimiento gay al que considera pues, que se está aburguesando. Entonces, en movimientos como Queer Nation o ACT UP, y otra vez de los elementos que tiene la teoría queer es la crítica a la heteronormatividad. ¿Qué le pasa a la teoría queer? En este momento, y yo lo quiero acentuar porque muchas veces decimos, pues lo posmo es neoliberal o lo queer es neoliberal. A ver, ni el posmodernismo ni lo queer proceden de la derecha, ni proceden del neoliberalismo. El encuentro viene más tarde. Querámoslo o no, proceden de la izquierda, aunque sea una izquierda caviar, una izquierda, digamos, yuppie, se decía en ese momento, y lo queer procede del feminismo, aunque lo llegue a traicionar. Pero el exceso de constructivismo y el exceso de hedonismo acaban haciendo confluir estos dos elementos que venían de un cierto izquierdismo, de un cierto antisistema y del pensamiento feminista, en confluyendo con el neoliberalismo. ¿Por qué digo que es importante? Porque nosotros no podemos desacreditar todo lo posmoderno o desacreditar toda la filosofía por estructuralismo o todo lo queer diciendo simplemente que es neoliberal porque no procede de la derecha. Ojalá hubiera procedido de la derecha y no lo tendríamos como caballo de Troya introyectado dentro de la propia teoría que pretendía liberar a las mujeres. ¿Y cómo surge esta confluencia entre lo que en principio era subversión y después se convierte en la lógica del mercado? Por una pregunta bastante obvia. ¿Cómo puedo saber cuál es mi género si no depende del sexo? Cuando dependía del sexo la cosa era obvia. Pero si el género puede determinar el sexo, si el género es lo prioritario, la pregunta es, bueno, ¿y cómo sé qué género tengo? Eso nos lleva a un solipsismo sexual. Yo soy el yo que deseo ser. Luego, a partir de ahí ya no hay comprobación posible. Y yo soy el yo que además voy a adquirir como en unos grandes almacenes. Yo soy el yo que me autoconsumo. Ahí es donde aparece un cierto narcisismo de mercado. Y efectivamente, el deseo y el consumo, quien mejor lo trata y lo sabe tratar, es el mercado, el capitalismo financiero y el capitalismo en general. Por lo tanto, ahí, aunque se proceda de la supuesta subversión y aunque se proceda de la subjetivación, digamos, reivindicativa, ahí hay una confluencia que es la que estamos viendo. Transformo mi cuerpo hasta convertirme en objeto de mi deseo. Desde luego las mujeres simplemente con la cirugía estética, pero después con el proceso de elegir, además, no solamente mi aspecto, sino mi género y mi sexo, pues hormonación, extirpación, aumento de seno, reconstrucción del pene. Entonces, la pregunta es, el deseo, pero ¿el deseo de quién? El deseo vuelve a ser el deseo del varón, porque esa mujer hipersexualizada que se pone como modelo para las mujeres y que se va a poner para modelo también para las personas transfemeninas, es una mujer sexualizada a partir del deseo del varón. ¿Y qué varón? ¿En qué varón me quiero o se quiere convertir? A partir también del arquetipo viril. Luego el deseo, cuando el género deja de depender del sexo y se elige dentro de un mercado neoliberal,
dentro de un mercado y dentro de un deseo que está construido ya socialmente según el deseo del varón y según el arquetipo viril. Claro, pero si simplemente es mi deseo, y este es el momento en que el movimiento queer, que podía haber sido posgénero, pues no existe lo natural, no existen los géneros, yo elijo el que quiero, pero claro, esa diversidad no es vivible. Por lo tanto, hay un momento en que desde el propio movimiento hay que buscar una razón. O sea, no es que yo elija porque quiero elegir, es que realmente yo soy así. Es que realmente esto es algo que nace conmigo, la idea del cuerpo equivocado. Luego, a partir de ese mismo proceso de desarrollo del yo como deseo, se invierte y en lo que buscamos, lo que se vuelve es a un paradójico retorno a los estereotipos de género. Porque si yo tengo que justificar no como un deseo más, sino como algo, estoy volviendo a lo esencial, estoy volviendo a lo natural. Y estoy volviendo a lo natural reclamando precisamente no la variabilidad de los géneros, sino el modelo más sexista y más patriarcal. Por lo tanto, de la dispersión volvemos a un repliegue identitario, porque ese deseo no es suficiente y tenemos una vuelta a ese esencialismo. Yo creo que por aquí se ven un poco las dos tendencias, como por un lado hay una tendencia teórica de lo queer hacia la disgregación, lo no binario, no aceptar los estereotipos, y cómo, procediendo también de lo queer, no tanto como teoría, sino como movimiento social alternativo, hay un reclamo de decir, no, es que lo mío es algo esencial. Luego tenemos los dos extremos. ¿Cuál es el error, pues, que ha cometido la teoría queer? Ha cometido la aplicación literal del postestructuralismo a algo que no, al feminismo, teóricamente en ese momento están pensando las teóricas queer que lo están aplicando al feminismo, pero están aplicando una teoría que hecha por varones, por filósofos, a los que no les importa nada y no tiene por qué importarles el problema de las mujeres. Y entonces, si aplicas esa estructura postestructuralista al feminismo, lo que tienes es una ocultación de las mujeres. El postestructuralismo es, para mi modo de ver, una corriente interesante, pero que cuando habla de lo femenino, la feminización de la cultura, la seducción incluso en Baudrillard, el falogocentrismo incluso en Derrida, cuando está hablando de lo femenino está usurpando el lugar de lo femenino como una cosa así muy idealizada, como la crítica al poder, como tal, pero no está hablando de las mujeres. La filosofía de la diferencia, que se denominó Derrida, Deleuze, Lyotard, incluso Foucault, depende de las clasificaciones, no está hablando de la diferencia sexual, no está hablando de la diferencia entre hombres y mujeres. Es una diferencia general, una diferencia que oculta la diferencia sexual y que anula, por lo tanto, a las mujeres. Luego, no se puede aplicar directamente. La filosofía de la diferencia es una feminización de la cultura sin la mujer. Luego es la mayor traición y la teoría queer no se da cuenta, o sea, lo traspasa. Plaf. La crítica al sujeto del postestructuralismo, que puede ser, a mi modo de ver, vio elementos bastante importantes para hacer una crítica de la modernidad, tal como se entendía, no se puede aplicar al feminismo porque tiene unos efectos nefastos. La crítica es una crítica noseológica, pero que no puedes aplicarla a un movimiento que todavía no ha encontrado el reconocimiento como sujeto, porque entonces lo diluyes. Frases que yo sé que pueden tener otro sentido más profundo, pero frases que se repetían entonces, el de Lacan, la femme n'existe pas, el de Deleuze, el cuerpo sin órganos, etc. ¿No veis ahí un poco cómo cuando lo queer lo asume sin autocrítica, está jugando a invisibilizar a las mujeres? Y otra cosa importante, no se puede coger a Foucault y aplicarlo directamente al feminismo, porque a Foucault no le importaba nada el feminismo, no tenía por qué importarle. Foucault no está hablando de la diferencia sexual, está hablando de la norma y de las disidencias sexuales. Entonces, si aplicas Foucault directamente al feminismo, estás
haciendo una teoría de los géneros, de la disidencia sexual, estás haciendo una crítica a la heteronormatividad, que ese es uno de los elementos que vemos en la teoría queer, que deja de ser feminista porque lo que está hablando es de las disidencias sexuales, de las diversidades sexuales, que es un tema pues, muy interesante, pero no es el tema del feminismo. Luego, esa aplicación de Foucault al feminismo sin una autocrítica es la que nos lleva a una construcción teórica que emana del feminismo, que emana de la visión de la filosofía del siglo XX, pero que constituye la peor trampa para el feminismo. ¿Qué consecuencias tenemos? Las consecuencias efectivamente las sabemos todas. La diferencia sexual hombre-mujer se sustituye por la diversidad sexual, porque esa diferencia que asume la teoría queer era una diferencia no marcada, era ya una diferencia que neutralizaba, por así decir, esa diferencia hombre-mujer. Luego, a partir de ese momento, la teoría queer o el feminismo o la reflexión que asume de una forma crítica la filosofía del siglo XX, sobre todo postestructuralista, va a sustituir la diferencia hombre-mujer por la diversidad sexual. El sujeto mujeres, por la crítica que se ha hecho, se sustituye por una cierta interseccionalidad donde desaparece. Se habla, y esto es lo que seguimos criticando, se habla de cuerpos feminizados, de cuerpos mutantes, etcétera, etcétera. O sea, ahora nos lo encontramos en la legislación, pero era una cosa que hace 30 años pues era muy, muy atractivo, era lo último. Pues bueno, con ese último de hablar de los cuerpos, resulta que estábamos ocultando la diferencia hombre-mujer. Se construye, pues, y esto es importante, no una teoría feminista, sino una teoría de los géneros, de la disidencia sexual. Por eso la teoría queer no es feminismo. La teoría queer es una teoría de los géneros que puede ser útil para estudiar la disidencia sexual y que en ciertos desarrollos choca frontalmente con el feminismo y con la teoría feminista. Porque la crítica que hace el feminismo no es solo al heteropatriarcado. Nosotras sabemos que hay un homopatriarcado, un patriarcado trans, una queer normatividad y en general, como a mí me gusta llamarlo, un fratriarcado, o sea, un clan de los iguales que separan lo femenino y separan a las mujeres. Ese constructivismo cultural es el que ha anulado el sexo. Esa anulación del sexo y esa fragmentación, esa pluralidad que veíamos como lo alternativo al poder, aplicado a los cuerpos, es nefasto. La fragmentación de los cuerpos resulta que solo la estamos sufriendo las mujeres. Esa fragmentación de los cuerpos es la que nos convierte en cuerpos comprables por la prostitución, en cuerpos alquilables como vientres de reproducción. ¿Y quién está haciendo, por señalar, pero efectivamente, algunas autoras que estén haciendo esa, a mi modo de ver, traslación del postestructuralismo a crítica a un supuesto feminismo que lo acaba convirtiendo en una traición al feminismo? Pues lo podemos encontrar, esa traslación, en autoras como Judith Butler, como Donna Haraway, como la última Rosy Braidotti, no la primera, y efectivamente como Paul Preciado. Yo creo que esta sería... Ahora, no todo... Mi propuesta es que, y voy a acabar porque creo que me estoy pasando un poquito, me voy a pasar un poco, no todo desarrollo del postestructuralismo ha sido perjudicial para el feminismo. O sea, se puede hacer. Porque si no tomamos en cuenta las críticas posmodernas, podemos estar repitiendo los errores de la modernidad y podemos enfrentarnos a un paradigma desfasado. Mi propuesta es, leamos en todo caso lo salvable que hay en la filosofía postestructuralista, incluso en la filosofía posmoderna de crítica a la modernidad, asumamos esas críticas, pero sobre todo las asumamos de una manera totalmente autocrítica y sabiendo que hay cosas que si las aplicamos directamente al feminismo son disolventes para el propio feminismo. Entonces ponía algunos ejemplos. ¿Hay alguna manera de pensar la diferencia que no sea como diversidad? Que es como lo hace la teoría queer, aplicando una diferencia, la diferencia es lo diverso. Pues sí, no es que yo vaya a decir que mi opción es el feminismo de la diferencia, pero lo pongo como ejemplo.
sí que hay una forma, pues el llamado feminismo de la diferencia piensa la diferencia no de la misma manera que lo piensa la diversidad queer, desde el feminismo italiano, el feminismo francés, el feminismo español, o no me da tiempo, pero una postura que yo defino como mi feminismo transmoderno, que no tiene nada que ver con lo trans, sino con otra cosa. O sea, es posible aplicar la crítica a la modernidad y encontrar los elementos salvables. No lo tiremos todo con la crítica, porque a mi modo de ver el problema ha sido esa aplicación, digamos, poco crítica. ¿Y con qué nos estamos encontrando? Nos estamos encontrando con que se nos ha cambiado el modelo de interpretación de la realidad. Estamos frente a un nuevo modelo teórico y es lo que estamos denunciando. Fruto de esa transposición de la filosofía a la teoría queer y esa traición al feminismo, tenemos un nuevo modelo. El sexo-género como significante polimorfo, la fragmentación de las identidades sexuales, pero sobre todo la diversidad sexual sustituyendo a la diferencia sexual. Voy a entrar un poquito en el modelo y para no pisar más terreno acabaré aquí. Es un cambio de paradigma. Ese cambio de paradigma, la diferencia sexual, puede estar hablando o habla siempre de la diferencia hombre-mujer. Frente a la diferencia hombre-mujer teníamos las opciones sexuales, heterosexuales, homosexuales, lesbiana, gay, etc. Cuando se incluye dentro de lo LGTBIQ, cuando incluimos T y Q, ahí estamos dando un salto semántico, porque ya no estamos hablando de diferencia hombre-mujer y orientación sexual, o sea, de sexo, sino de identidad sexual. En la actualidad, el cambio que se propone es de gran calado. Es un cambio de paradigma, un cambio de modelo. La diferencia sexual se sustituye por la diversidad sexual. Si la T de aquí, de LGTBI, la T de transexual pasa arriba, y estamos hablando del modelo trans, no del modelo de las personas transexuales, no, del modelo trans como ver el sexo, género, como algo fluido, cambiante, que no tiene nada que ver con el sexo. O sea, a eso me refiero con el modelo trans, el modelo de transformación, de transidentidad. Si la T pues pasa aquí y se convierte en un modelo, hombre o mujer tiene que pasar abajo. Y hombre o mujer se convierten en dos momentos más de las opciones que puede tener un individuo. Luego, esto es lo verdaderamente importante. Que no afecte el hecho de que el hombre quede disuelto. Efectivamente le afecta menos, pero las mujeres somos un mero momento, las lesbianas son un mero momento, los gays son un mero momento, porque lo que se ha cambiado es el modelo de interpretación, donde la diversidad sexual ha acabado con la diferencia sexual. Y esto es verdaderamente lo problemático. Y lo problemático es lo que estamos, que con ese modelo y esa transposición, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Creo que de alguna manera lo he evidenciado, hemos llegado hasta aquí y las consecuencias son que la identidad de género sentida se convierte el ser mujer en un mero sentimiento y por lo tanto en irrelevante la desigualdad y la violencia que sufre por su sexo. Que la desaparición del sexo y su sustitución por el género sentido, y lo sabemos, pero hay que repetirlo, invisibiliza la violencia que sufren las mujeres por su sexo, los abortos selectivos, las violaciones, la violencia doméstica, la mutilación, la trata, la prostitución, los vientres de alquiler, que además colisiona con las leyes de violencia de género, que imposibilita esa desaparición del sexo cualquier estudio estadístico para enunciar las brechas de desigualdad, que interfiere en los espacios de seguridad privativo de las mujeres, que socava el deporte femenino, pero sobre todo la conclusión más importante de cómo hemos llegado hasta aquí es que se anula el sujeto político reivindicativo del feminismo. Y creo que con esto le doy pie a Luisa, que es la que va a hablar de qué efectos tiene esa anulación del sujeto político del feminismo. Pues nada, hasta aquí y muchas gracias. Muchas gracias, Rosa María. Impresionante esta tan clara vista panorámica e histórica de la cuestión.